Tomar asiento, hermanos, y vamos a concluir en esta mañana esta serie de enseñanzas y predicaciones que hemos estado teniendo en el libro de Josué. La semana pasada ustedes tuvieron la primera parte del discurso en el capítulo 23. Hoy vamos a ver esa segunda parte de este discurso en el capítulo 24, y es el cierre y es una conclusión que el mismo Josué está dando en las últimas palabras que Dios le permite dar al pueblo. Últimas palabras que Dios le permite dar a Josué al pueblo en el capítulo 23 y el capítulo 24. Abra su Biblia, por favor, ahí en el capítulo 24 de Josué. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia ahí en el 24. Y concéntrese por unos minutos que vamos a estar hablando. Concéntrese en este pasaje y en esa conclusión, en ese cierre que Josué está dando. Dice así el versículo primero. ¿Me sigue con su vista en la Biblia? Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante ¿de quién? De Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y aquí nos da el tema de la conclusión. Dice, y servían a dioses extraños. La palabra servir, la palabra servían, aparece 17 veces en esta narración de este discurso. 17 veces. ¿De qué cree usted que va a hablar el capítulo 24? De servir. De servir. Entonces, hermanos, vemos a lo largo de este capítulo 24 que Dios ha hecho todo lo necesario para que tú y yo le sirvamos. Pero tú escoges lo que vas a hacer. Él ha hecho todo, pone todas las condiciones, llama a su pueblo, cuida a su pueblo, protege a su pueblo, lo pone en el lugar necesario y luego le dice, escoge. Escoge. Y entonces, el pueblo tenía que escoger, y por adelantado Josué toma también su decisión con respecto a este tema tan importante que es servir a Dios. Ahora, en esta porción o en este discurso, podemos ver, en primer lugar, a quienes sirvieron sus padres. Ahí en los versículos 1 y 2, a quienes sirvieron, dice ahí claramente, a dioses extraños. Dioses extraños. Es importante que usted y yo entendamos algo. Si servimos a Dios, servimos al Dios vivo y verdadero. Pero si decidimos no servir a Dios, no crea usted que por no servir a Dios, usted entonces no está sirviéndole a nadie. No existe esa opción. El que no es conmigo, dice Dios, es contra mí. El que conmigo no recoge, dice Dios, desparrama. Dios no establece que hay un punto medio. Los seres humanos y el engaño del diablo muchas veces es hacernos creer que hay un punto medio en el cual podemos estar por mientras decidimos algo, mientras tomamos una decisión importante o seria o madura en nuestra vida. Pensamos que hay un punto intermedio y no hay ese punto intermedio. O usted sirve a Dios o sirve a dioses extraños. Pero no hay un punto medio en el que usted dice, bueno, en este momento aquí estoy a medias, ¿sí? No le estoy sirviendo a Dios, pero tampoco le estoy sirviendo al diablo. No vayan a pensar nadie que estoy sirviéndole al diablo. Sí, no le estoy sirviendo a Dios, pero estoy de mientras aquí en un stand-by de 30 años. No sirviéndole a nadie. No,
Saben, el diablo ha creado en los últimos tiempos, bueno, pienso yo que en los últimos tiempos, posiblemente lo ha hecho toda la vida, ha creado una idea entre la juventud, la juventud de distintas épocas, que es la famosa palabra anarquía. ¿Sí? Algunos lo simbolizan con una A que se sale en los extremos de la A fuera de un círculo. ¿Sí lo han visto? El diablo le quiere hacer pensar al hombre que tú haces lo que tú quieres. Y la verdad es que el hombre, hermanos, no tiene la capacidad completa para hacer lo que quiere. Hay un Dios creador, ¿sí? Y hay un enemigo de Dios. Si no sirves a Dios, estás sirviendo a cualquier otro Dios extraño, pero no a Dios, no al Dios vivo y verdadero. No hay esa tal anarquía que el diablo te hace pensar. El diablo te hace pensar que tú decides, que tú estás ahí siendo tu propio Dios y tú tienes control de las cosas. No es cierto. Hemos sido creados para alabanza de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. Y si no estamos haciendo eso, estamos sirviendo al enemigo. Así es. Ahora, en los versículos del 3 hasta el 13, vemos cómo Dios cuidó a Israel y hace un pequeño así resumen de cómo los cuidó durante el camino. Dice el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo, y ese más yo, pero yo, Dios constantemente está diciendo, tuviste este problema, pero yo estuve ahí. Te quisieron maldecir, pero yo no lo permití. Te quisieron hacer daño y yo te protegí. Estabas encerrado en el desierto, en el mar, y yo fui y te liberé. Y vemos a Dios, la mano de Dios constante, dice versículo 10, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Dios librando al pueblo, protegiendo al pueblo, proveyendo al pueblo, atrayendo al pueblo, buscando a ese pueblo. Lo dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Yo, dice Dios, yo hice eso. Yo los entregué en vuestras manos. Ustedes no tenían manera de cómo derrotar a estas grandes naciones, pero yo he estado con ustedes, yo los he cuidado, yo los he protegido, yo los he traído durante todo este tiempo, yo los he guardado. Y ahí está Dios hablando con ellos. Versículo 12, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di
Dice Dios, yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, y en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Cómo Dios cuidó a su pueblo en todo momento, hermanos? Todo momento. Dios ahí. Dios dirigiendo, Dios guiando, Dios guardando. Si tratáramos de hacer un análisis, que pocas veces lo hacemos, sobre nuestra vida, hermanos, nos damos cuenta que lo mismo ha sucedido con nosotros. De distintas formas. El Señor nos ha guardado, nos ha traído, de dónde nos ha sacado, cómo nos ha protegido. Por más que a veces nosotros hemos sido a veces un poco rebeldes y nos hemos desviado por un lado y nos hemos desviado por otro, pero Dios pone su Espíritu Santo y a su pueblo y a su iglesia y los recursos que Él quiere usar para atraernos a Él, para encallejonarnos y para guiarnos y llevarnos a su voluntad. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál fue la conclusión del primer discurso? Porque Dios es bueno. Porque Dios nos ama. Porque Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Aunque muchas veces nosotros no tengamos la capacidad espiritual en el momento y la madurez para entender lo que es bueno para nosotros, aún y con todo, Dios siempre pone lo que es bueno delante de nosotros. Porque Él así es. Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Él es bueno. Dios es bueno. Y Dios ha escogido a este pueblo para guiarlo, para llevarlo, ¿verdad?, por el camino. Y eso es lo que Dios ha hecho. Y está haciendo Josué ese recuento en la vida de ellos. Usted imagínese la escena. Es el último discurso de Josué sobre el pueblo. Está hablando de cosas importantes. Y les está trayendo a la memoria cómo es que Dios los ha cuidado. Alguna ocasión, hermano, tú te has encontrado un día en el que no sabes qué hacer con alguna situación de tu vida. Puede ser en lo económico. Puede ser que llega un momento y tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le voy a hacer ahora? Y no te recuerdas que los 15 años pasados, los 20 años pasados, los que tenemos 30 años pasados, los que tienen 40 años y más, Dios los ha traído y los ha cuidado. Y cada día nos ha dado el pan. Y cada día nos ha sustentado de su mano poderosa, porque Él es bueno. Y ahí es donde vemos los milagros constantemente de Dios alrededor nuestro, porque Él es bueno, hermanos. A veces nosotros somos ingratos, pero Él no, Él es bueno. Y es lo que Josué está tratando de traer a la memoria, para hacerles entender que es tiempo, hermanos, de tomar sus propias decisiones. Es tiempo de tomar sus propias decisiones. Dice el versículo 14, ahora, cambia. Esa palabra cambia en la narración haciendo una pausa. Ahora, en este tiempo, pues, ustedes respeten a Dios, teman a Jehová y sírvanle otra vez. Y comienza, hermanos, la cantidad de veces que aparece la palabra servir, 17 veces aparece, dice, y sírvanle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y dice, y servid a Jehová. Servir a Jehová. Es tiempo, le está diciendo Josué a ellos, de que ustedes ahora tomen su decisión de servir a Jehová. Ahora, una pausa con respecto a la palabra, un paréntesis. ¿Qué significa servir a Dios? La palabra servir aparece 17 veces aquí. ¿Pero qué significa servir a Dios? Exactamente, la hermana vio mi bosquejo, ¿verdad? Antes de llegar
al mensaje. Una pregunta, ¿es lo mismo servir a Dios? ¿Es lo mismo que el don de servicio del Espíritu Santo? No. El don de servicio que Dios ha puesto en algunos miembros de la iglesia y el llamado a servirnos unos a otros, hermanos, es diferente a la palabra servir a Dios que está utilizando aquí en este momento. Si yo le sirvo a Fer en alguna ocasión, es como si yo le estuviera ayudando a él en algo. Le puedo servir económicamente, le puedo servir dándole un ride, ayudándole a abrir su carro, ¿verdad? Es que una vez se le quedaron sus llaves adentro del carro. Le sigo. Entonces, le puedo servir, pero eso es una ayuda momentánea que estoy haciendo con él, ¿verdad? Porque él lo necesita. Pero ¿ustedes creen que Dios necesita algo de nosotros? ¿Ustedes creen que Dios tiene necesidad? No. Es diferente. Cuando está hablando aquí de servicio, está hablando de uno que rinde su vida para cumplir el deseo de otro. Voluntaria o involuntariamente. ¿Sí? No es lo mismo. Yo no estoy rindiendo mi vida para cumplir la voluntad de Fer. ¿Verdad? Pero cuando Dios me llama a servirle a Él, Dios está llamándome a cumplir sus deseos y su voluntad a través de mi vida. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. Dice la palabra de Dios, comienza diciendo en el versículo 2, vuestros padres sirvieron a dioses extraños. O sea, se pusieron a cumplir la voluntad de otros dioses. Diferente a mi voluntad. ¿Sí? Juan 8:44. Dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Le está diciendo a algunos hebreos que no habían creído, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y luego dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La palabra servir, hermanos, es un deseo de querer hacer la voluntad de alguien más. Dios tiene una voluntad perfecta y en su voluntad Dios nos bendice. La bendición más grande que un hijo de Dios puede encontrar, hermanos, es precisamente sirviéndole a Dios. Porque al servirle al Señor, hermanos, ahí está dentro de la protección del Señor. Está dentro de lo que Dios quiere hacer para su vida. Entonces, cuando Dios nos pide servirle a Él, está diciendo Dios, necesitas obedecerle. Porque muchas veces, hermanos, en nuestra mente que está un poquito limitada, la mente de todos los seres humanos, ¿sí? Me dicen, tienes que servir a Dios. Y yo estoy pensando, ok, pues entonces yo creo que más adelante me voy a acercar al pastor y le voy a preguntar a ver qué puedo hacer en la iglesia. Eso es parte. Pero servir a Dios es una obediencia. Es conocer lo que Dios quiere y empezar a rendir mi voluntad a la voluntad de Él. Y decirle, Señor, ¿tú quieres un cambio en mi vida? Entonces cuando tú empiezas a cambiar tu vida, empiezas a servirle a Dios. Porque a través de ese cambio, el Señor va a mostrar su gloria al mundo. Va a mostrar su gloria en tu casa y va a mostrar su gloria en la iglesia. Tu deseo de acercarte a la iglesia y hacer y tomar alguna responsabilidad y algún privilegio es porque tú estás obedeciendo a Dios. Es porque tú ya has tomado ese camino de servicio al Señor. No es que, bueno, apenas voy a comenzar a servirle a Dios. ¿Cuándo? Pues yo creo que en el 2017 voy a empezar a servirle al Señor. No, el día que tú aceptaste a Jesús como el Señor de tu vida, lo estás aceptando como el Señor y Salvador de tu vida. El que te va a guiar, el que te va a cambiar, el que te va a transformar, el que va a transformar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar. ¿Cómo? Conforme a la palabra.
en tu comunión con Dios, en el discipulado que tú estás llevando, en la enseñanza de la palabra de los domingos, en la enseñanza de las clases, Dios está hablando a tu vida y te está mostrando su voluntad. Y cuando Dios te confronta con su voluntad, tú empiezas a hacer cambios en tu vida. Cuando Dios te dice que debes amar a tu prójimo, ¿sí? Aun y cuando a veces no sea muy conveniente o no te parezca muy conveniente a ti amarlo, cuando tú obedeces, estás haciendo la voluntad de Dios. Le estás sirviendo y al servirle a Dios lo estás glorificando, lo estás exaltando. Y la gracia y la misericordia y la bondad y todo, Dios va a mostrarlo a través de tu vida cuando tú te rindes delante de Él. Tu deseo de que nada falte en la iglesia, eso va a ser una consecuencia de que en tu corazón tú ya te rendiste delante de Dios. El involucrarte en las actividades de la iglesia, el tratar de llegar más temprano, el ver que las cosas funcionen, el usar tus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, va a ser una consecuencia de que tú ya te rendiste a Dios para que Él haga su voluntad en tu vida. No es que apenas vas a servir a Dios cuando tú agarras una responsabilidad o un privilegio en la iglesia. Es que a eso te va a llevar, a estar involucrado en la iglesia. Entonces, servir a Dios es obedecer. Servir a Dios es guardar. Servir a Dios es cumplir la ley de Dios, los mandatos de Dios, los principios de Dios, la voluntad de Dios. Aquí también podemos ver, hermanos, la decisión de Josué. Y les dice a ellos, y si mal os parece a ustedes servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se da cuenta usted? ¿Nota cómo Dios no le da la opción? Dice, bueno, ¿puedes servir a los dioses de los amorreos? ¿O puedes servir a Jehová? ¿O no puedes servir a nadie? ¿Verdad que no le da esa tercera opción? Le dice, tú toma una decisión. ¿O vas a servir a los dioses de los amorreos? ¿Vas a servir a los dioses del otro lado del Jordán? ¿O vas a servir a Dios? ¿A quién vas a servir? Pero dice Josué, pero mi decisión es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa rendiremos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Yo y mi casa, lo que vamos a hacer es vamos a estar al pendiente de cuáles son los deseos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios? Y conforme Él nos vaya mostrando y dando entendimiento, iremos tomando decisiones durante nuestra vida de servir a Dios. De servir a Dios. Josué le decía, sírvanle con integridad. Sean honestos. Sírvanle verdaderamente. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. El día que nos casamos, mi esposa y yo ya habíamos platicado de este asunto antes de casarnos. Habíamos hablado de que al casarnos, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia iba a ser para Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y ya habíamos tomado nuestras decisiones al respecto. El día que estábamos de luna de miel, fuimos a un mercado y en ese mercado había unas hojas de corteza muy bonitas. Mi esposa dice, quiero comprar una hoja de esas y escribir en esa hoja este versículo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ella lo hizo. Y tan pronto lo terminó, fuimos a un mercado acá en Monterrey.
Y le pusimos un marco y lo pusimos ahí en la pared principal de nuestra casa. Yo y mi casa. Y ahí ha estado colgado ese cuadro. En la casa que tuvimos antes, en la casa que tenemos ahora, ese cuadro ahí está. Todavía no teníamos hijos en ese momento. Pero ya era una decisión de nosotros desde el principio por fe. De que nosotros y nuestra casa serviríamos al Señor. Y ese es nuestro deseo. Y cada día, hermanos, ese es nuestro esfuerzo. Y ese es nuestro esmero. Servir al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, ese es el deseo de mi Dios. Entonces yo estoy aquí para mostrar la gloria de Él. Yo estoy aquí para compartir a Jesucristo. Yo estoy aquí para hablarle a las demás personas de Cristo Jesús. Dios quiere que su iglesia sea edificada. ¿Sí? Entonces yo voy a ser un instrumento que Dios utiliza para la edificación de su iglesia. Dios quiere que ame a los hermanos, ¿ok? Entonces yo voy a estar tomando decisiones constantemente en mi vida, ¿verdad? De estar amando a los hermanos. Dios quiere que sirva, ¿verdad? Y Dios quiere muchas cosas. Dios quiere que les sirva a los demás. No solamente que les sirva a Él, sino que les sirva a los demás en sus necesidades. Entonces, son mis responsabilidades para con mis hermanos en Cristo. Ese es un deseo de Dios. Dios quiere que no deje de congregarme. Dios quiere que esté en su casa. Dios quiere, entonces, ese es mi esmero. Yo quiero servir a Dios. Al servir a Dios, entonces estoy cumpliendo con su voluntad. Esa es nuestra decisión familiar. ¿Sí? Josué tomó su propia decisión. Tú tienes que tomar tu propia decisión. Esa es nuestra decisión. ¿Cuál es tu decisión al respecto? Y también aquí podemos ver la decisión del pueblo, porque en los versículos 16 en adelante dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ahora, una cosa es lo que se puede decir en el altar, donde está Dios, que es muy loable y es muy bueno, pero otra cosa es la fe de la vida en la práctica. Porque yo creo que todos hemos tomado decisiones en el altar en algún momento. Aquí estaban en el altar, estaba Dios presente, estaba Josué comunicando al pueblo lo que Dios quería, estaba el pueblo tomando decisiones, y las decisiones del pueblo es, el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y si usted nota, hermano, cuando está hablando de servir, el pueblo entiende, o servimos a Jehová o servimos a los otros dioses. Ellos decían, nunca, no vamos a dejar a Jehová para servir a otros dioses. Y es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro. Tú dejas a Dios, no le sirves a Dios, vas a servir a otros dioses. Eso es lo que vas a terminar haciendo. Pero ellos dijeron, nunca, no vamos a dejar de servir a Jehová para servir a otros dioses. Y luego ellos decían, porque Jehová, nuestro Dios, en otras palabras, Él es bueno. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová, y ellos también están sacando de su boca, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y lo dice, si dejáremos a Jehová, ya me brinqué, 19. Entonces Josué dijo al pueblo, me estaba brincando un versículo bien importante. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué está diciendo Josué? ¿Qué le está diciendo Josué al pueblo aquí? Ustedes solos no pueden servir a un Dios santo. Necesitamos definitivamente la gracia, la ayuda, el poder de nuestro Dios para hacerlo.
No es que nosotros seamos buenos y porque somos buenos tomamos la decisión de servir a Dios y somos mejores que los demás que no lo han hecho. O sea, no es eso. Tú no puedes servir a Dios porque Él es santo. ¿Sí? Dice aquí, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Por qué? Porque solamente en Dios, hermanos, está la bendición. Solamente en Él podemos nosotros disfrutar de gozo y de protección. Solamente en Él podemos ver, hermanos, la mano poderosa a nuestro favor. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Sí? Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Esta fue la decisión del pueblo. Esto es lo que ellos decidieron en aquel momento. Vamos a servir a Dios. ¿Ok? Estábamos en servidumbre en Egipto. Estuvimos en el desierto, caminando hacia la voluntad. Ya entramos, ya poseímos la tierra. Todavía falta conquistar algunos pocos territorios. Vamos a seguir adelante, pero nuestra decisión es esta. Vamos a servir a Jehová. Primer paso. Entonces, viene ahí un cambio en la narración. Entonces, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes. Versículo 23. Me brinqué. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Una pregunta para análisis de tu vida y de la vida mía. Yo hago mi análisis, tú haces el tuyo. ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón ahorita? ¿Hacia dónde? Tú tienes un corazón. Corazón es tu alma, tu voluntad. ¿Hacia dónde está inclinado? Analiza, hermano. ¿Detrás de qué se va tu vida? ¿Cuál es tu afición máxima? ¿Dónde inviertes más tiempo? ¿En dónde estás dispuesto a gastar tu vida y tus recursos? Ahí está tu corazón. Entonces Dios dice, quita los dioses ajenos e inclina tu corazón a Jehová. ¿Quieres servir a Dios? Haz un análisis. Ahorita no vas a poder servir a Dios teniendo otros dioses en tu corazón. Donde está ahí tu corazón, ahí está tu tesoro. Eso es lo que tú adoras. Eso es lo que tú amas. Y es lo que tú estás dispuesto a servir. Haz un análisis. ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón? Mira tu vida, hermano. ¿Qué es por lo que tú mueres? ¿Qué es por aquello que tú estás completamente apasionado? Ahí está tu corazón. Digo esto y los muchachos voltean a ver a alguna muchacha. O al Facebook. No, al Facebook no, todavía no, hermano. Todavía no les he dado permiso de prenderlo. ¿Hacia dónde está inclinado tu corazón? Dice el Señor, quita pues ahora. Pueblo, en este momento, quiten los dioses ajenos que están entre vosotros. Inclinen vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. ¿Qué significa servir a Dios? Ahí está. Obedecerle. Obedecer en lo que Dios quiere que se haga. Así que, hermanos, nuestra vida cristiana no significa nada más, bueno, pues aparto el domingo ya voy a la iglesia, estoy en la iglesia, escucho el mensaje, canto y todo eso,
y luego ya el resto de la semana yo vivo lo que sea y como quiera. Mira, hermano, ir a tu trabajo no es malo, es necesario, es una responsabilidad que adquiriste porque es necesaria. Ir a tus estudios, jóvenes, no es malo, es una responsabilidad que tú adquiriste, que tienes que hacer, tienes que cumplirla, está bien, es algo que tienes que hacer, está bien. Trabajar, estar con la familia, todas las tareas que tienes que hacer, vacacionar, tus tiempos de esparcimiento, todo eso es necesario, es parte de tu vida. ¿Sí? Pero ¿qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Tú estás pensando, hermano, en servir a Dios, en agradar a Dios, en buscar hacer la voluntad de Dios en todo lo que estás haciendo? Honestamente, cuando tú estás en tu trabajo, tú dices, ay, Señor, pues bendice mi trabajo y todo para que me vaya bien. Pero Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué plan tienes tú para que yo esté en este trabajo? Tengo que compartir de Cristo a otras personas. Tengo que mostrar tu gloria a los demás. Señor, ¿a cuántas personas tengo que mostrarle lo bueno que eres y lo grande que eres tú, Señor? ¿Por qué estoy aquí? ¿Estás con tu familia? ¿Estás disfrutando a tu familia? ¿De qué manera le vas a dar gloria a Dios en eso? ¿Está tu corazón inclinado hacia Dios? ¿O la vida entonces consiste en que, bueno, te olvidas de Dios 6 días y el 7º día en la mañana te acuerdas que es día de estar en la casa de Dios y entonces te preparas y vas a la iglesia y ya esa es la vida cristiana? ¿Es eso servir a Dios? No. Servir a Dios es inclinar tu corazón a Él. Buscar hacer la voluntad de Él. Versículo 24. Y Jehová y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Básicamente, ¿en qué consiste servir a Dios? En obedecerle. Nos regresamos al versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la decisión de Josué. Esta es mi decisión también personal. Yo, Rogelio Macías, y mi esposa y mis 2 hijos serviremos a Jehová. ¿Y cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Si tú y tu casa vas a servir a Jehová, inclina tu corazón a Él. Es lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Inclina tu corazón a Él. Quita los otros dioses. Apártalos de ahí, de tu mente. Aquellos que te van y te llevan en contra de la voluntad de Dios, quítalos esos. Inclina tu corazón hacia Jehová, hacia Dios. Es lo que tenemos que hacer. ¿En qué consiste la vida de la iglesia? Inclina tu corazón hacia Dios. Ámalo a Él. Ponlo por encima de todas las demás cosas. Hermano, esto es lo mejor que nos puede pasar. Aún como seres humanos que somos incapaces de tener esa madurez que hubo en Cristo Jesús, bueno, hacia allá vamos, pero no la vamos a adquirir toda en esta vida. Aún, hermanos, con todo eso, a veces no alcanzamos a medir las cosas si no es que las comparamos con algo. Y sabe, hermano, que lo mejor que te puede pasar es servir a Dios. Es lo mejor. Mira, tú analiza la vida de todos los siervos, aún en la Biblia, y te vas a dar cuenta que algunos de ellos sufrieron. Sí, algunos de ellos sufrieron porque Dios así lo quiso y así era necesario para que Dios cumpliera algunas cosas. Pero sabes, hermano, que lo mejor que les pudo haber pasado a cada uno de ellos fue haber entregado su vida para servir a Dios. Con todo y todo lo que les tocó vivir. Y Dios tiene planes diferentes para cada uno. Y muchas veces, hermanos, tiene que ver con las generaciones pasadas. Tiene que ver con las decisiones tomadas por nuestros padres y por nuestros abuelos. Que nosotros muchas veces venimos sufriendo las consecuencias también de lo que ellos decidieron. Sí, es cierto. Pero yo tengo mi decisión el día de hoy de cambiar eso.
¿Por qué? Dios le dice, tus padres sirvieron a dioses extraños. Sí, ¿y tú a quién vas a servir? Es que muchas veces, Señor, yo soy así porque así era mi papá, porque así era mi mamá, porque eso lo heredé de 2, 3 generaciones atrás, yo vengo arrastrando esto en mi vida. Sí, tú puedes ser libre hoy, tomando tu propia decisión de servir a Dios, de inclinar tu corazón a Él. Romper eso, dejar que Dios termine de romper eso en tu vida, para que tú le sirvas al Señor. Dios hizo todo, Dios los encaminó, Dios los llevó, pero ellos tenían que tomar una decisión. Y ellos tomaron su decisión. Tú estás aquí porque Dios te ha traído. Tú estás aquí porque Dios te ha cuidado. Tú estás aquí porque Dios te ha buscado. Pero tú tienes que tomar tu propia decisión. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.